Buenas tardes, hermano. Esto es A la Luz de los Salmos. Ya estamos en el capítulo 77 el día de hoy. Pues vamos a mirar a Asaf otra vez escribiendo, y gracias a Dios por los escritos de este personaje, porque él se atreve a hacer preguntas. Ya hemos visto del capítulos anteriores cómo él se atreve a hacerle preguntas a Dios y cómo él también se autocuestiona él de las cosas que quiere preguntarnos. Y muchas veces nosotros hemos aprendido de que a Dios no se le cuestiona, y efectivamente no se le cuestiona en el sentido de reclamo o de reproche, pero sí se cuestiona en el sentido de meditación. Y eso es algo que vamos a estar mirando hoy, porque en nuestras aflicciones, en nuestras dudas, en nuestros temores, en nuestras dificultades, pues muchas veces callamos cosas que deberíamos de preguntarnos, inclusive de preguntarle a Dios, pero con un acto de reverencia, admiración y respeto hacia quién es Él. Vayamos ahí rápidamente al capítulo 77, y si eres de los que toman nota, te invito a tomar tu lapicero, tu libreta y tu Biblia. Así que dice el encabezado: al músico principal para Jedutún, Salmos de Asaf. Y aquí Jedutún era un cantor ahí mencionado en las crónicas también, y dice ahí al músico principal. Este título lo vamos a encontrar por más de 55 capítulos en la Biblia, en los libros de Salmo, y una vez en el libro de Habacuc. Empezamos con el primer versículo y dice: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Y otra vez el énfasis aquí de la palabra clamor. Y es que nosotros, cuando nos presentamos ante Dios, tenemos y debemos de clamarle a Dios cuando es una petición de angustia. Hay peticiones que son rogativas y que son para el bienestar nuestro, para pedirle liberación a Dios, pero aquí es un clamor, y es un clamor por una angustia, por una dificultad. Vemos también en el Salmo 3:4 que David utilizó estas mismas palabras, muy similares a las que está utilizando Asaf. Estos dos personajes, o pudieron ser que se pusieron de acuerdo, o pudieron ser que Dios, como dice la Biblia, que es inspirada por Dios, Dios los está utilizando para darle a conocer al lector lo importante que es clamar a Dios en tiempos de dificultad. Y algo que ellos dos terminan sus oraciones en los versos es: y Él me escuchará. Ese verbo está siempre en futuro, participio futuro. Miramos de que muchas veces cuando nosotros clamamos a Dios, nuestras respuestas nosotros las queremos prontas, las queremos rápidas. Y vamos a mirar aquí en este salmo cómo Asaf tiene que esperar aún ahí. Dice el versículo 2: al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso mi alma rehusaba consuelo. Otra de las cosas que te quiero preguntar: ¿cuántas veces nosotros buscamos al Señor? Aquí Asaf en el versículo 2 nos está diciendo: al Señor busqué en el día de mi angustia. ¿Solemos recurrir a Dios en los días de angustia, buscarlo a Él, o solamente cuando las cosas van bien? En el Salmo 50:15, ve conmigo ahí, Salmo 50:15, y mira lo que nos dice Asaf en el 50:15. E invócame en el día de la angustia. Lo maravilloso y lo glorioso de todo esto es de que Dios mismo nos dice: invócame en el día de la angustia. Aunque Asaf buscó a Dios y alzaba sus manos, como dice el versículo 2, su alma rehusaba consuelo. ¿Qué significa eso? Una de las cosas que nosotros podemos estar seguros es de que cuando estamos pasando por dificultad y estamos pasando por problemas, por angustia, es de que nada nos puede consolar, nada. Inclusive podemos buscar el consuelo en otros medios, como por ejemplo los deportes, como por ejemplo algunas distracciones como las hay hoy en día, que son montones, pero nada nos puede traer el consuelo en el día de la angustia, en los días de dificultad. Solamente Dios puede traer ese consuelo. Y te voy a invitar ahí que vayas con tu Biblia a Génesis 37:35. Y este episodio le pasó a Jacob. No sé si te recuerdas cuando Jacob le llegan con la noticia de que José ha sido encontrado, su bata ha sido encontrada y llena de sangre. Dice el versículo 35 del capítulo 37: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. El consuelo
para Jacob no era suficiente los de sus hijos y los de sus hijas. Fíjate cómo termina el versículo 35. Mas él no quiso recibir consuelo. Este es el mismo sentimiento que tiene Asaf en el Salmo 77:2. Él no quiso recibir consuelo, cualquier consuelo, por así decirlo, que viniera de otra persona. Más bien, él esperaba un solo consuelo. Y ese es el consuelo al que nosotros debemos de acudir en los tiempos de angustia, en los tiempos de aflicción. Nadie más nos podrá consolar, así sea algún pariente muy cercano. Nadie puede llenar esa sensación de angustia más que solamente la palabra de Dios, Dios mismo. Dice el versículo 3, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu, Selah. Y una de las cosas es de que para meditar en el versículo 3 es de que él se acordaba de Dios. Pero al acordarse de Dios, él sentía llanto, sentía ganas de llorar. Porque no bastaba solamente con acordarse de Dios. Y es lo que nos sucede muchas veces cuando nosotros estamos pasando por estos momentos difíciles. Acordarnos de Dios no nos soluciona el problema, sino que tenemos, como dice el versículo 1, clamar a Dios con nuestra voz. El versículo 4, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. El acordarse de Dios le provocaba el perder el sueño. ¿Cuántas veces hemos pasado nosotros en vela cuando algo nos está angustiando, algo nos está afligiendo? No podemos dormir, estamos pensando en aquello. Mas sin embargo, Asaf aquí estaba meditando en la oración, meditando en el Señor. Y él dice, no me dejabas pegar los ojos. Y muchas veces hemos cantado, hemos leído el texto o texto que nos animan a buscar a Dios de madrugada, desde temprano. Pero muchas veces no lo hacemos. A veces es necesario estar en esta situación de aflicciones para acudir a Dios en rodillas, en súplicas, en grito, en llanto. Mas sin embargo, dice ahí, estaba yo quebrantado y no hablaba. Y es que muchas veces hasta nos quedamos sin palabras cuando estamos presentando a Dios nuestras peticiones. Ya no hay más que decir. Muchas veces nos quedamos hasta en silencio. El versículo 5 dice, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. El versículo 6, me acordaba de mis cánticos de día, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Hubieron momentos buenos, momentos donde Asaf se sentía alegre, gozoso, se sentía él que alababa a Dios con todo su corazón. Pero cuando vienen estos momentos difíciles, nosotros nos sentimos de que uno mismo se ha alejado de Dios. Es más, muchas veces cuando llegan estos momentos, sentimos que Dios mismo nos ha abandonado, como más enseguida veremos en el siguiente versículo, qué nos dice Asaf. Y estas preguntas, a lo mejor tú nunca las has dicho, pero a lo mejor alguna vez las has pensado. Dice ahí, el versículo 7, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Es como que si nosotros le dijéramos al Señor en nuestra angustia, Señor, ya no te acordarás más de tus favores para con nosotros. El versículo 8, ¿ha cesado para siempre su misericordia? Y lo cierto es de que la mano de Dios nunca se ha cortado, siempre está ahí su misericordia. Pero Él está haciendo estas preguntas porque Él se siente así, como muchas veces nosotros, tú y yo, nos hemos sentido en una situación donde pensamos y creemos que Dios ya no está ahí. Y por eso te decía que este pasaje, desde el inicio, vemos desde el ángulo, desde la angustia, de la angustia al consuelo. Porque ahora aquí él se siente devastado, se siente que no encuentra solución, no le encuentra sentido a sus preguntas. Y vamos a ver más adelante cómo él resuelve estas preguntas. Dice el versículo 8, la siguiente pregunta, ¿se ha acabado perpetuamente su promesa? Y gracias a Dios porque Él es fiel. Mas sin embargo, cuando nosotros estamos pasando estos momentos, sentimos que Él se ha alejado de nosotros. Y gracias a Dios por su misericordia, por su gracia, porque siempre ha prometido estar con nosotros. Y si hay algo que hay en Dios es que es inmutable, que no cambia. El versículo 9 dice, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia?
Y cierra con la siguiente pregunta: ¿ha encerrado con ira sus piedades? Leíamos en pasajes anteriores que las piedades de Dios son múltiples. Y esto, la idea aquí también es de que es como que si hubiera una fuente de piedades inagotable, pero que Dios mismo la ha cerrado para que no haga fluir esa misericordia. Y fíjate cómo en Romanos 9:6, el apóstol Pablo, hablando del pueblo de Dios y hablando también acerca de quiénes son el nuevo pueblo de Dios, dice el 9:6 de Romanos, ve conmigo, dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es que la palabra de Dios no ha fallado. La palabra de Dios sigue fiel. Nuestras dudas muchas veces nos ponen en este lugar donde a veces nos hemos deslizado a sentirnos que Dios nos ha olvidado, pero la promesa de Dios no ha fallado, la palabra de Dios no ha fallado, ahí está siempre. Y por eso es bueno recurrir a los salmos, porque miramos a personas que ya pasaron por nuestras situaciones, a lo mejor no las has pasado o a lo mejor las estás viviendo y tú piensas de que nadie te entiende. Pues sí hay alguien que te entiende, Dios te entiende, pero hubieron personas en la Biblia que pasaron por estos momentos difíciles. Dice el versículo 10: dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Y esto no quiere decir que él estaba pasando precisamente una enfermedad, sino que más bien la traducción aquí también podría ser: esto que estoy sintiendo, que Dios parece ser que no está conmigo, me es doloroso. Pero en contraste a lo que me está ocurriendo, traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Voy a recordar todas las cosas que Dios ha hecho, todas las pasadas. Aún desde el inicio de la creación voy a recordar cómo Dios ha sido maravilloso y poderoso. Eso es lo que Él quiere recordar ahora. Ha sido doloroso el proceso que ha vivido del versículo 1 al 9, porque Él siente que Dios lo ha abandonado. Mas sin embargo, ahora vemos empezar a entrar a Asaf en un consuelo. Dice el versículo 11: me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Y aquí la palabra Jah es lo equivalente a Yahvé. De hecho significa yo soy y significa el autoexistente. Y si tú vas a los evangelios, al final te voy a dar unas citas en Juan, hablando del Señor Jesucristo, porque Él utilizó en Juan estas palabras, el yo soy. Pero el versículo 12 dice: meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Alguna vez has meditado en la palabra de Dios? ¿Alguna vez has meditado en las grandezas, en sus proezas, en sus milagros? ¿Alguna vez has meditado cómo Dios hace para que haya oxígeno en la tierra? ¿Alguna vez has meditado cómo Dios le hace para que el campo produzca? ¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios hace para que descienda lluvia del cielo? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se forman los rayos, cómo se forman esas mañanas tan hermosas y bonitas que Dios manda? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se forma un atardecer? Y eso son cosas que nosotros podemos ver, pero hay otras que no vemos. Hay otras que son insondables. Dice el versículo 13, el 12: y hablaré de tus hechos. Esto es lo que se nos ha pedido hacer: hablar de la grandeza de nuestro Dios, hablar de la salvación de nuestro Dios, que es en Cristo Jesús. El versículo 13: oh Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Fíjate cómo empieza el 13: oh Dios santo es tu camino. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo: ven, te voy a mostrar un camino, o ven, conozco el camino. No, Jesucristo dice: yo soy el camino. Por eso también aquí el autor dice: oh Dios, santo es tu camino. Recordemos que la palabra santo también significa apartado, elegido para un cierto propósito. Jesucristo ya había sido elegido, predestinado desde antes de la fundación del mundo para que tomara nuestro lugar como propiciación por nuestros pecados. Y luego dice el 13: ¿qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Y es una pregunta retórica que no necesita ni que la contestemos. Es
sola se contesta. En realidad no hay nadie como nuestro Dios. Es fuerte, es temible, es autoexistente, es el que es y el que era y el que será, el principio y el fin, el alfa y el omega, el fuerte, el sabio, príncipe de paz, consejero, y hay muchos títulos que nosotros podemos darle a nuestro Señor, a nuestro Dios. El versículo 14, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Y Asaf aquí está diciendo, bueno, hasta donde yo recuerdo, has hecho maravillas en todos los pueblos, eres conocido en todos los pueblos. Y algo que hoy me viene a la mente es de que cuando pasamos leyendo la Biblia, llegué a la historia cuando son enviados los 2 espías allá a Jericó, y la ramera Rahab, que le da ahí al ojo a los espías, le dice, es que he oído de tu Dios, he oído las cosas grandes que tu Dios ha hecho, que sus dioses han hecho. Toda la gente de aquí se encuentra atemorizada por la fama de ese Dios. Y es que nadie hace maravillas, nadie hace tantas cosas, tantos prodigios y milagros como nuestro Dios. El versículo 15 dice, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y nos acordamos cómo Dios sacó con mano poderosa de Egipto a los hijos de Jacob, al pueblo de Israel, cómo el Señor utilizó su poder para quebrantar el orgullo y el poder de Faraón. El versículo 15, y recordemos que Asaf aquí está dando un recordatorio de lo que ha vivido su pueblo durante todo ese trayecto. El versículo 16, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Y recordando ese mismo episodio que cuando Israel sale de Egipto y van a atravesar aquel mar, cuando ya casi son alcanzados por los egipcios, es Dios quien se presenta delante de ellos. Y de una forma milagrosa, de una forma sorprendente, el mar se abre. Dice aquí, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Lo más profundo del mar se quedó en seco. Huyeron a la presencia de nuestro Dios. Dice el versículo 17, las nubes echaron inundación de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. ¿Tú te imaginas cuando leemos ese episodio del éxodo de Israel, cómo Dios los sacó de ahí? ¿Cómo sería ese día cuando Dios mismo bajó, descendió, hizo que el mar se abriera por orden de Dios mismo? La presencia de Dios hizo que las nubes echaron inundaciones. El versículo 18 dice, la voz de trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Y es que a la presencia de Dios, como ya te hablaba en otros salmos, nadie puede estar de pie. La propia naturaleza, el propio universo, el propio mundo tiembla cuando Dios hace acto de presencia. Dice el versículo 19, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Era Dios que iba abriéndole camino a Moisés y Aarón y al pueblo. Era Dios delante de ellos. Por eso cuando dice aquí, y tus pisadas no fueron conocidas. ¿Por qué? Porque Dios hizo acto de presencia, pero Él no necesitaba tener un cuerpo físico como nosotros. Su sola presencia, su solo poder, su sola palabra hace que las cosas hagan lo que Él quiere. El versículo 20. Conduciste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. Dios había designado a Moisés y Aarón para ser el guía del pueblo de Israel, pero Él era el que lo pastoreaba. Dios los pastoreaba. Y nosotros vamos a llegar también al libro, a los evangelios, donde Jesucristo, y te voy a dar las citas ya para terminar. Tengo 2 citas aquí que te quiero dar, y aunque hay muchas citas. Dice Juan 10:11. Ve conmigo ahí a Juan 10:11. Y después vamos a estar leyendo Juan 10:14. Terminamos con estos 2 versículos. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Vimos en el versículo
En el versículo 11 del capítulo 77, me acordaré de las obras de Jah. Y Jah significa yo, el yo soy, el autoexistente. Y aquí Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y fíjate que dice el versículo 14 de Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Ha sido el mismo Dios que nos ha estado cuidando. En aquella ocasión era Aarón y Moisés quienes guiaban al pueblo por orden de Dios. En el nuevo pacto, ya con la llegada de Cristo Jesús, que se humanó, Él es nuestro pastor. Él es el buen pastor. Él es el príncipe de los pastores. Él nos está guiando. Y sin duda, como leímos al inicio del 77, Él nos escuchará, nos cuidará y nos tendrá en sus manos siempre, aún después de la muerte. Esto ha sido el Salmo 77 a la luz de los Salmos. Gracias, hermanos, por estarme escuchando y gracias por estar compartiendo mis videos. Gracias también por estarlos ahí analizando. He recibido muchos comentarios. Gracias, hermano, que te tomas el tiempo y gracias por invertir 20 o 30 minutos conmigo. En realidad he estado aprendiendo mucho. Si queremos conocer el carácter y los atributos de Dios, lo podemos encontrar en los Salmos. De hecho, te puedes pasear por toda la Biblia. Toda la Biblia habla de Dios, pero en los Salmos se muestra más su carácter y sus atributos, su alabanza, su deidad, su poder, su majestad. Pero en sí toda la Biblia habla de ese Dios grande, majestuoso, temible, todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Dios te bendiga. Esto ha sido a la luz de los Salmos.